Ay, Tú, tú confía en mí que verás cómo todo va a salir bien. madre mía. Bueno, hola, ¿cómo estáis? Venga, ya estamos aquí de vuelta. El pobre Mar ha estado, bueno, pobre Marta, a ver, has estado viendo el directo, ¿no? Con Soriano y con Sí, Castro, está viendo el conmigo. directo, pero me he Sí, sentido un poquito abandonado. qué cabrón. Y luego va y el tío pone ahí su mensajito en el chat. Me siento abandonado. Y no sé si ha sido el Ancaíz, para variar, a degüello, se me ha tirado la yugular. Sí, es que se ha ido al canal del Doctor Soriano porque tiene más visualizaciones. Más O no sé visualizaciones que qué. el mío, seguro, porque yo no tengo apenas canal, o sea que... Ya. Bueno, la cuestión que nada, cuando hay una ocasión para poder meterte ahí a la yugular de rayitos, plas. Quieren Eh, nuestra separación, Ray. O sea, sí, en tenemos serio que que, luchar por nuestro amor porque quieren nuestra separación, tío. pues sí, algo así. Quieren que nos separemos, tío, como los de ABBA. A ver, un momentito, que voy a colocar ya el chat. Ahora todo el mundo está agotado después de ver. Y yo no, sí, ha sido, bueno, esto ha sido, bueno, un experimento, ¿no? Artístico. Ha sido un experimento, sí, pero ha estado bien. O sea, en realidad, como experiencia, lo único, hay que pulir unas cosillas, hay que trabajar algunos Sí, yo detalles, diría que sí. pero no ha estado tan mal. Lo que sí que me gustaría es hacer un trabajo hoy con toda la gente que nos esté viendo, que si serán, pues Bob Starship, igual ya está. Hola Bob. Vas a ser el único que haya quedado después del directo con Soriano, con Castro. Ah, bueno, mira, va. Buah, y salgo a las 11, me habéis salvado la tarde. Muy bien, Jorge. Pues bien, en ese caso ya no vamos a estar solos Marta y yo, sino que te vamos a tener hasta audiencia y todo. Vale, te explico de lo que quería hablar. Hay algo que me llama mucho la atención y es ver que yo no he encontrado artistas que usen YouTube como plataforma para expresarse. Es decir, si tú pones gente que usa YouTube para hacer arte, Mm, te sale, mira, vamos a verlo. Voy a compartir un momento la pantalla, ¿vale? sí. Y vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a buscar. Voy a enseñaros lo que me ha salido cuando he puesto eh, aquí. A ver, aquí. Vale. Artistas que usan YouTube para crear videoarte. Mm. El audiovisual entra al museo, Mesa Redonda, Videoarte y Performance en Latinoamérica, Art Madrid Proyector 2020, Videoarte, Cine Experimental y New Media, YouTube para artistas, videoarte y videoclip. Pero lo que es, o sea, no hay manera de encontrar personas que estén usando realmente YouTube para crear arte. Por ejemplo, lo que estábamos haciendo tú y yo antes, podría perfectamente ser concebido como una Pero y pieza tú no te artística. preguntas si por algo será, ¿no? No, bueno, yo creo que haberlos tiene que haberlos. Es que estoy seguro de que los hay. Pero yo no he encontrado. Entonces, el reto es ver entre la gente que nos esté viendo quién nos puede echar un cable y puede encontrar artistas que hagan arte usando YouTube. Ya digo, yo he buscado, ¿eh? O sea, Hombre, a mí me viene a la cabeza, ¿cómo se llamaba este chico que es suscriptor de tu canal? Que hiciste incluso una especie de diálogo con él, que hacía como animación, ¿te acuerdas? Que hacía sí, como... pero eso, o sea, una cosa es, o sea, a ver, hacer videoarte, ¿vale? Mm, Hago un videoarte y lo subo a mi canal, ¿vale? Donde pongo imágenes raras y fondo donde yo salgo hablando porque el amor, no sé qué tal. sí. Vale, eso es una cosa que está muy bien y que me parece fantástico. Pero no, yo me refiero a gente que use el formato de YouTube para hacer arte. O sea, que vaya, o sea, que realmente, por ejemplo, puedan usar el canal y como usarlo como medio expresivo, Mm, fusionarlo con otros canales, que ya, jueguen ya. con el hecho con los suscriptores. Ahora pierdo suscriptores, gano likes, quito likes. Es decir, usar todas estas herramientas que orbitan alrededor del mundo de YouTube y que lo usen para crear. ¿Sabes? Porque quiero decir, es como igual que se usa el videoarte en general y simplemente consiste en que tú haces vídeos y donde puedes, pues eso, hacerte un autorretrato o puedes, yo qué sé, hacerte a ti en la naturaleza y tal. Eso es una vía para usar el vídeo, pero yo estoy hablando ahora de YouTube.
como plataforma, ¿sabes? Por cierto, Sí, lo Michael que pasa es que Picotto, eso es un bienvenido al nivel poco, 1. Gracias por unirte al canal. a lo mejor eso es un poco dicho de una forma un poco a grandes rasgos lo que hacen los creadores de contenido en YouTube. O sea, quiero decir que todo el mundo que... ¿Tú Pero, no crees que el que crea contenido en YouTube y se dedica a YouTube, en realidad lo hace ya con ese chip de voy a crear contenido para esta plataforma, adaptan incluso el formato, todo? O sea, quiero decir, tú a lo mejor lo que quieres decir es llevarlo a unos caminos más experimentales. Pero en sí, realidad YouTube, al menos desde 2005, ¿no? Que fue un poco cuando empezó toda esta historia, hasta hoy ha sido un camino de experimentación total. O sea, sí, cierto, pero no con esa intencionalidad. Ya sabes que el tema de la intencionalidad es mm, súper importante, ¿vale? Entonces, am, yo estoy viendo ahora mismo, mira, bueno, os voy a enseñar a toda la gente que nos estáis viendo lo que estoy viendo, a ver qué os parece. Vale. Arte experimental usando YouTube, porque mm. seguimos haciendo exposiciones experimentales con marcos de IKEA, videoarte experimental, ¿qué es videoarte? Vídeo experimental, conferencia inmersiva, pero ves, no hay piezas que, ¿sabes? Donde estén usando YouTube como formato. ¿Cómo puede ser eso, tío? Bueno, pues porque tal vez depende un poco del concepto que cada uno tenga de YouTube. O sea, para esta gente, me imagino, para la mayoría, me incluyo, en un momento dado, no es más que un canal. O sea, no es algo que pueda servirte como referencia para hacer arte. O sea, lo que hemos hecho antes ha sido un poco una troleada, una bromita, ¿no? No sé si lo No, calificaría como no. Es videoarte. que claro, depende. O sea, vale, puedes enfocarlo de esa manera o puedes decir, no, vamos a hacer una pieza artística que va a consistir en ta, ta, Hombre, ta. lo que hiciste tú del video performance ese que hiciste hace un par de días, yo eso sí que es verdad que por ahí sí que creo que hayas abierto un camino interesante. Sí, pero ahí yo creo que haces una lectura que está bien y te lo agradezco, pero creo que eso es fácil, o sea, es una lectura fácil, ¿no? De repente, gente haciendo performance en un canal de YouTube, pero es distinto, es que yo creo que hay un matiz que me parece que es importantísimo y es el hecho de que tú puedes hacer videoarte y subirlo a YouTube, puedes hacer performance y subirlo a YouTube, o puedes usar YouTube para hacer arte, Ahí voy. Es que ¿entiendes? el formato multipantallas es algo que yo ya he visto, solo se puede dar o se da con normalidad en YouTube, en una plataforma de ese tipo. Quiero decir que videoarte ya yo he visto bastante y sé lo que hay, pero el formato multipantallas que se crea en esa especie de performance que hiciste en directo, simultánea con varios artistas, creo que es precisamente un experimento que es muy propio de YouTube. Ujú, ¿Entiendes? Que tiene una identidad muy relacionada con YouTube. ujú. Entonces yo creo que por ahí sí que por ahí sí que lo veo un camino. Lo que pasa es que es verdad que no sé si sería fácil poner las líneas entre esa cosa como experimental de hacer arte como vídeo, como tú lo estás planteando, ¿no? Esta especie de arte en vídeo para YouTube, y esos momentos pues como el que hemos tenido hace un momento, ¿no? Que es como una especie de juego, troleada, broma y tal. Creo que Mm. está un poco difusa ahí la línea, lo veo un poco complejo Vale, de, mira. de limitar. Perdón por el paréntesis. Gracias a Ori Chui por siempre estar ahí apoyando. Lo agradezco muchísimo. Porque paso a paso es como que esas pequeñas gotitas de super chat son las que hacen que luego uno pueda ir tirando y que tenga motivación también, entre otras cosas, para seguir creando. O sea que muchísimas gracias. Em, Bob Starsi dice, no usar YouTube como galería, YouTube es tu material. A eso me refiero exactamente. Y José de Castro dice, no entiendo, Rayitox, es como decir hacer arte con un canal de televisión. Pues a eso me refiero. O sea, es como, am, imagínate usar el formato de la televisión y qué opciones nos ofrece el formato televisivo para crear y a partir de ahí, pues generar piezas, ¿sabes? Pero no subir piezas, es como no subir un documental sobre arte a una televisión
o Sí, no. repensar un poquito más el propio medio. O sea, Por repensar un ejemplo, poquito más. la idea que comentábamos antes me parecía también que estaba bien. Lo de, imagínate un directo y de repente nosotros viendo el directo de una persona que ve el directo de otra, que ve el directo de otra, que ve el directo de otra, que al final acaba en el directo inicial. De manera que al final todos estamos viendo el directo de otra persona, ¿sabes? Sin, y usando YouTube, porque es algo que puedes hacer, tú puedes usar directos, puedes ver la retransmisión de otra persona y a su vez esa persona puede estar viendo la retransmisión de otra persona. De esa manera puedes crear una pieza artística. Hostia, Eric Escrieda dice, no entiendo, es un simple canal, el canal es un simple canal, el gato tiene 4 patas. No entiendo, nada, mentira. Pensé que ibas a abandonar a tu amigo, qué bueno que regresaste. Yo Bueno, a también lo ver, pensé, Eric. Yo también lo pensé. no, quien ha dicho lo de qué bueno que regresaste es Víctor de la Rosa Articrítica, que por Bueno, cierto pues tenía ahí Víctor, pendiente un yo vídeo que también lo tengo ganas pensé. de Sí, da verlo, igual, a si es ver qué tal, que sí. yo también lo pensé. Daros cuenta de que para las mierdas me lía a mí. O sea, yo que soy un dibujante ya de años, podría utilizarme para cosas un poco más elevadas. Para todas las mierdas, todas las locuras y experimentos, aquí está su amiguito Mart, siempre metido en el lío, ¿eh, Ray? Me hace gracia cuando te metes ahí que estás rozando el límite, muchas veces te vas subiendo como el nivel de rojo de los mofletes, ¿sabes? Como que aquello lo del tema de la vergüenza ajena, ¿sí? O en este Hombre, caso tío, como propia. porque tengo siempre la cabeza, ya sabes que la tengo en este medio dividida en dos. Por un lado, esta cosa de a ver si digo algo inapropiado en YouTube, que eso ya en su día tú ya me Pero mira, aleccionaste. eso, por ejemplo, eso sería algo que se podría usar para hacer una pieza artística. Rollo, experimentar. ¿Qué pasa si nos pasamos durante 1 hora diciendo tacos? Y ver Pues si lo nada, censuran o no lo censuran. este desmonetizado. No, pero, ¿sabes? O sea, ese tipo de experimentos, yo creo que, no sé, me gustaría ver si hay alguien, es que estoy seguro que tiene que haber un montón de gente que está trabajando, haciendo cosas así y que desconocemos. Lo digo porque yo estoy ahí también, de alguna manera, con la idea de hacer arte usando el canal, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos hecho hace un rato, para mí, Sí. yo sí que lo veo como una pieza artística, pero me gustaría ver qué otras personas han recorrido este camino y cómo lo Mm. han enfocado, o cómo. Es como si de repente empiezas a pintar expresionismo y está bien que veas qué han hecho otras personas que son Y expresionistas hablando para de tener como. expresionismo, ¿qué Vale, tal venga, tú? suelta todo lo que tengas que soltar del vídeo de Dimo Ah, no, 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 pensé Oye, voy a que... cambiarme este foco que lo tengo aquí como muy cerca, tío, me estoy Vale, vale. achicharrando a nivel de luz. Pero, a ver, ve contando, a ver. No, 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 que por preguntarte que qué tal lo viste, un poco todo aquel debate encendido, Soriano-Dimo, que fue bastante sonado. O sea, la verdad que ha tenido bastantes visualizaciones, de hecho, ¿no? Cómo le gusta a la gente la sangre y, Sí, y la pelea, tío. sí, sí, ese vídeo lleva ya 6.000 y pico. De hecho, sí, sí, bueno, no sé cuántos tiene ahora, pero debe tener 60, digo 60, 6.000 y algo, 6.200. Increíble, increíble, Mm. increíble. ¿Y qué tal? O sea, ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué tal? ¿Cómo lo viví? Pues ahora justo comentaba Fernando Castro lo del tema de que yo estaba hablando con Dimo y que de alguna manera estábamos hablando ¿Habéis acerca vuelto a de. hablar? Perdona, ¿habéis vuelto a hablar después de eso? Sí, ha salido un poco el tema. Mm. Y sí que es verdad que yo he leído ahora hace poco bueno, estoy leyendo, todavía no me lo he acabado, un libro sobre, bueno, de Platón, me parece que se llama Conversaciones, donde habla mucho de Sócrates y me gusta mucho este punto que tiene Sócrates de cómo va siempre a la raíz, cómo va preguntando para tratar de alguna manera al final acabar de encontrarte con la esencia de aquello que estás defendiendo o que tú Ujú. postulas, ¿no? Y yo creo que estaban saliendo cosas muy interesantes con Dimo y que estaban surgiendo reflexiones que están muy bien. O sea, que realmente creo que estaban ayudando, ¿no? Y cuando entró el doctor Soriano, claro, a nivel de opinión, yo comparto las opiniones que él tiene. Creo que tenemos una opinión bastante parecida en cuanto a la visión que tenemos del arte y tal. Pero claro, él, bueno, pues venía como, pues lo típico, ¿no? Que estás ahí como guardándote algo y de repente es como que vino con esa carga de energía y estuvo muy bien porque los argumentos que esgrimió me parecieron impecables
Pero claro, entonces digamos que se añadió otro elemento al debate y fue ya no el tanto la dialéctica respecto a lo que estábamos hablando, sino que si el tono era o no era el adecuado, o si, ¿sabes? Entonces ya digamos que de alguna manera se distorsiona la idea central que para mí era sobre todo como intentar desmigajar, o sea, la esencia de ese planteamiento, ¿sabes? O sea, ¿qué es lo que sustenta que alguien pueda tener esa visión del arte y por qué? Y sobre todo porque al margen de querer simplemente debatir por debatir en el canal y tal, a mí me interesa entender y poder meterme en la mente de otras personas y poder como de alguna manera pues eh, ver si realmente comparto o no comparto sus argumentos a base de profundizar en lo que sustenta ese planteamiento, ¿no? Y bueno, el debate me pareció que estuvo muy bien, pero creo que me quedé con ganas todavía, como me hubiera gustado como de alguna manera seguir como profundizando más. O sea, y ¿No habrá como segunda parte al final o qué? mm, lo veo muy difícil porque no sé si has tenido tiempo de mirar los comentarios, pero Ah, por encima. bueno, Dimo está contestando a prácticamente todos los comentarios y eso yo lo interpreto como que de alguna manera él está un poco, bueno, no sé si dolido, o creo que sí, que está dolido, ¿no? Y entonces, de alguna manera, como, no sé si es que él no se ha quedado del todo a gusto con la conclusión que quedó del debate y trata un poco de, a través de los comentarios, pues aclarar sus posiciones, lo cual me parece bien. Pero bueno, en general, eso, me quedo con que él yo creo que está un poco escocido con el debate. Escocido. Escocido, sí, en el sentido, sí, ¿no? Como que no creo que se haya quedado con buen sabor de boca, lo cual lamento y desde aquí mis disculpas, porque no se trata esto, o sea, no es un ring donde se trata de machacar a nadie, ni a Dimo, ni al doctor Soriano, ni a Borrego, ni a mí, ni a nadie. Simplemente se trata de poner diferentes ideas sobre la mesa y compartir y ver con qué vibra uno y si te convence más una opción o la otra y sobre todo que te hagan pensar. Para mí esa es la base de todo. Pero tú Entonces, viste cuando tan hay ganadores y perdedores, yo creo que no gana nadie, ¿sabes? pero tú viste tan irrespetuoso a Soriano. Yo no, ¿eh? Eh, bueno, yo personalmente, claro, yo no lo vi irrespetuoso, o sea, simplemente al principio entró como con mucho ímpetu. Pero el Entonces, de ímpetu, alguna o sea, manera es como que eso fue lo que quedó en la impronta, ¿sabes? Como que... bien, pero el ímpetu todos podemos tener un tono más alto, más bajo, o una manera mm, más vehemente de defender algo. Pero lo que no se puede tampoco esperar uno es que después de esa entrevista, que se dijeron cosas, en mi opinión, bastante graves, la gente esté simplemente al tono que a ti te apetezca. Es decir, ya. yo no creo que Soriano entrara en lo personal. Sin embargo, en esa entrevista, que yo sí la he visto, sí que creo que se tocaron temas muy personales. Bueno, ya viste la reacción final de Borrego, Mm. al final ¿no? Cuando le dijo eso de que le Sí, que estaba parecían dolido, sí, sí, las declaraciones incluso un poco nazis, que me pareció, hostia, es una palabra bastante gruesa, ¿no? Mm, Eh, claro, o sea, sí hay ataques en esa entrevista bastante duros. mm. Entonces, que luego te ofendas tan rápidamente porque alguien se muestre más vehemente, yo no creo, y es más, Soriano se disculpó, creo, durante la entrevista, o sea que, Mm, no sé, a ver, a mí me encantaría un día hablar, bueno, no creo que tenga nunca la ocasión de hablar con Avelina Lesper, tampoco es que me quite el sueño, sinceramente, ujú, sí. pero me gustaría un día hablar claramente con esta gente que defiende este tipo de posturas para que me dijeran dónde me sitúan a mí y a Soriano, por ejemplo. Porque ellos hablan siempre de esa élite de artistas conceptuales, ¿no? que se dedican al arte conceptual, pero me pregunto en dónde nos clasifican a los que no estamos haciendo arte conceptual, hacemos arte tradicional incluso desde su punto de vista, Ujú. y aún así defendemos el arte conceptual. O sea, nosotros ¿en qué élite estamos? O sea, ¿dónde nos situaríamos? ¿Dónde se situaría una persona como Soriano, que tiene una pintura más bien tradicional, figurativa, pero que a la vez entiende que el arte conceptual es parte del arte, también como cualquier otro tipo de disciplina? O Ujú. sea, nosotros en qué élite, o sea, qué intereses tenemos nosotros detrás cuando
evidentemente, si donde se haga una exposición de arte conceptual, yo no voy a sacar nada. ¿Ya? O sea, porque siempre hay como esa retórica o ese discurso de es que a esta gente le interesa defender el arte conceptual porque tienen ahí una mafia montada y sacan Mm, algo de eso, ¿no? Pero la gente como que defendemos el arte conceptual como yo, como Soriano, que no nos dedicamos al arte conceptual, ¿qué beneficio sacamos de eso? Eso me gustaría que me mm, lo respondieran alguna vez, pero bueno. mm, Luego, hay una cosa que Dimo y yo podemos tener en común, tal vez, y es que yo siempre defenderé su derecho a decir que este arte o esta obra le parece mediocre o una mierda o lo que sea. O sea, tú, por ejemplo, mm, tienes otra manera de parecer en ese sentido. A ti no, a priori no te gusta que se catalogue o de esa manera tan categórica una obra ujú, o una pieza de alguien, ¿no? Yo sí mm, que creo que no es mala la crítica dura y la crítica despiadada incluso. Lo que jamás me van a encontrar los Lesper, los Villarán y los Dimos es en el hecho de quitarle la identidad a alguien. O sea, tú no puedes decir que algo no es arte, porque cuando tú le quitas esa categoría a alguien que se dedica al arte, le estás quitando su identidad y tú no puedes hacer eso. ujú. Si mañana este señor se siente en vez de Manolo María José, tú no le puedes decir que es Manolo. ¿Entiendes? Porque eso Sí, va el arte es parte de tu identidad como artista. Entonces tú no puedes decirle a alguien, no eres artista, aunque su arte te parezca malo. ya. Esa es en la parte en la que, entonces cuando se usan palabras que deforman incluso la palabra arte, como amparte, le estás quitando la parte, la sustancialidad a la vida de esa persona, a lo que se dedica, a su propia razón de existir. Eso es ahí donde Sí. nunca me van a encontrar. Sí que me encontrarán cuando tenga que defender el derecho de cualquiera a decir, oye, tu película, tu cuadro, tu lo que sea, tu acción, me parece una mierda, no me inspira nada. No, lo creo que las palabras gruesas no hay que tenerles tanto miedo. Pero a decirle a alguien que eso no es arte, ¿qué derecho tienes tú? O sea, ¿tú cómo le puedes arrebatar a alguien su propia identidad? ¿Sabes? Es que es como, no sé, por poner un ejemplo, imagínate un científico que lleva toda la vida investigando y no llega no concluye nada, no llega a nada porque su investigación no aporta nada, es mediocre, no ha dado para más. ¿Y qué le Mm, quitas? ¿Le dices que no ha hecho ciencia durante toda su vida? Ha hecho ciencia. A lo mejor no ha hecho una ciencia que aporte nada al mundo, en tu opinión, o sí, incluso sí, sí, sí. objetivamente. Pero Mm. tú no le puedes arrebatar El el hecho de derecho, que, claro, de que es ciencia. Tú no le totalmente puedes de arrebatar a acuerdo. alguien, a un artista, que haga arte, aunque sea malo, o aunque te parezca mediocre, aunque te parezca aberrante. Eso no lo puedes hacer. Coño. Sí. Entonces, esa es la parte un poco en la que yo no me identifico o me separo o me distancio de ellos. El que sean más vehementes, en que tengas derecho a decir que una obra no... Eso yo creo que es parte de... O sea, por ahí sí que puedo tener afinidad con... O sea, incluso a mí seguramente me emocionan más, seguramente, digo yo, por referencias, me emocionarán más obras que se parezcan más a los gustos de Dimo que a lo mejor a los tuyos en un momento dado puede pasar. Como lo que te conté en aquel vídeo de que si yo tuviera que elegir entre, no recuerdo quién era, entre Ron Mueck y quién era Ah, el otro sí, es artista. verdad. Ostras, no me acuerdo ahora, pero sí, sí, recuerdo Eh, cuál. bueno, era un artista conceptual. Yo elegiría ir a ver a Ron Mueck. O sea, si pudiera ir a ver los dos, pero si tengo que elegir, voy a ver a Ron Mueck antes, está claro, porque por mis propias referencias culturales me atrae más el lenguaje, lo que sea. Pero yo no me vería jamás con el derecho de quitarle a alguien su razón de existir como artista, decir, tú no haces arte, Ujú. que me parece me parece un poco nazi, me parece un poco de negarle a alguien, bueno, pues me parece un poco de cuando se negaba la identidad a las personas, de cómo se sentían por dentro. Sí, sí, ¿Sabes? sí. Esta cosa de, no, no, tú no eres María José, tú eres Manolo, porque mira qué barba tienes. No, es que yo me siento María José. No, no, pues tú eres Manolo. O sea, no te des más vuelta. O sea, lo veo por ese lado. Mm. Y eso no me gusta. Esa parte no me gusta. Bueno, Es un poco lo que hablamos Borrego y yo muchas veces de lo de la libertad, ¿no? De dejar que cada uno sea libre, ¿no? Esa cosa como de no permitir que los demás sean libres. Y hay mm, otra cosa, si me permites, aunque me sí, sí, esté claro. explayando demasiado, No, 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 habla, habla. hay otra cosa que también quería añadir de cuando estabais reaccionando al vídeo de la entrevista de Lesper y Dimo. Hay una frase que a mí me dejó muy, muy impactado.
que la pasasteis muy por alto, pero a mí me dejó muy impactado. Fue una parte en la que Avelina Lesper se ensalzaba como diciendo, todo el mundo va contra mí, pero yo no voy a cambiar mi manera de pensar. Me parece una frase terrible, porque si tú no estás dispuesto, si tú eres alguien que no está dispuesto a cambiar su manera de pensar, no te dediques al arte. O sea, no te dediques al arte. O sea, el arte es precisamente el querer cambiar tu manera de pensar, el evolucionar, el repensar las cosas, el reflexionar sobre esto. Mm. Esa obstinación, o sea, ese obstinarse por yo no voy a cambiar mi manera de pensar, o sea, eso te vale, yo qué sé, para si te dedicas a la política o a la religión o a otro tipo de, no sé, de... Pero en el arte, o sea, no querer cambiar tu manera de pensar en el arte, si te dedicas al arte, si vives el arte, me pareció una frase un poco... me chirrió. No sé a ti si esa frase te sonó, pero a mí me chirrió mucho esa Sí, frase, tío. bueno, pero eso se puede dar en todos los bandos, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo, pero hay personas que igual tienen una visión como muy abierta y no están dispuestos tampoco en un momento a cerrar su visión. Es decir, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, pero sea en el sentido que sea. O sea, es decir, igual puede ser que luego acabe uno teniendo una visión más conservadora del Ray, arte, te recuerdo que como... Soriano, Mm, antes del Soriano de ahora, pensaba como Avelina. Él lo ha dicho, que él pensaba más como Avelina Lesper. Ahí hay un cambio de mentalidad. O claro, sea, claro, claro. creo que Pero ese me es el punto. refiero, sí, sí, lo único que te estoy matizando es que ese cambio, o sea, no es que, porque da la sensación de que ese cambio siempre tiene que ir en una dirección. Puede ser que alguien de repente diga, no, no, pues yo ahora tengo una visión más conservadora del arte. También es positivo. O sea, es decir, lo que está bien es abrir tu cabeza y abrirte a No, que... entiendo lo que dices, pero lo que creo que no es una frase que, ¿cómo te diría? Es que, tal y como dice la frase, suena como una especie de virtud. No es una virtud el no ser capaz de cambiar tu pensamiento. Claro, claro, en eso estoy de acuerdo, ahí no hay A esto debate. voy. O sea, Ahí pienso igual, que pienso igual. evolucionando tú hayas llegado a la conclusión de de que te sientes más identificado con una visión más conservadora del arte o menos conservadora, eso es relativo y cada uno tiene su manera de... Pero no es ninguna virtud, al menos en el arte, en mi opinión, o en la ciencia, o en según qué campos, o en la filosofía, el decir Mm, yo pienso de una manera y no voy a cambiar de esa manera. Tío, eso no te da, o tía, eso no te da más razón. Eso simplemente demuestra que no te abres a nada. No sé qué virtud encuentras en eso, o sea, no entiendo muy bien. Y eso me impactó un poco. Me imagino que porque lo decía un poco en un sentido de, ella se sentirá, me imagino, muy atacada o tal vez se ve atacada por esa especie de élite de la que ella habla del arte contemporáneo, que supongo que, mm, hombre, es verdad que también tiene sus ataques y sus críticas, y es evidente, ¿no? Las declaraciones de esta mujer levantan ampollas, pero también mm, del otro lado, o sea que... mm. Y supongo que lo dejó como una especie de defensa, ¿no? O sea, a mí no me vais a convencer de lo que no, de lo que no es. Pero esta especie de posturas tan radicales, tan poco flexibles, a mí en otros contextos me pueden sonar, pero en el arte me chirrían, tío. Me chirrían. O sea, me Mm. chirrían. O sea, yo creo que precisamente en el arte es un campo donde lo más interesante es estar abierto a todo. A todos los pensamientos, incluso a contradecirte a ti mismo, a decir, ostras, pues pensaba esto así ayer y hoy ahora pensándolo bien, ya a lo mejor no es tan como yo lo pensaba. No sé, a mí, y cuando les escucho a Dimo, pues eso, al Esper, a toda esta gente, les veo un discurso tan cerrado, tan así, tan que no... O sea, bueno, hay varias cosas que me han llamado la atención. Una es que he leído en un comentario ahora, no sé quién lo ha dicho exactamente, que había borrado Dimo gran parte de los comentarios que había escrito en el vídeo. O sea, en el vídeo este de reaccionando a la entrevista al Qué Esper, curioso. pues ha borrado prácticamente todos los comentarios que había escrito, que son, o sea, yo creo que había 300 y pico comentarios, de los cuales igual 150 eran suyos. Que fantástico, ¿eh? O sea, ya digo que me parecía muy bien que Mi él... opinión, es una humilde opinión. Yo sé que el arte es una cosa
que no es como una profesión cualquiera, o sea, esto va en nosotros y no desconectas. Mm. Pero Dimo debería aprender a ponerse el traje de youtuber o de sistemas estéticos, o como lo quiera llamar, y no personalizar tanto las cosas, y que no le afecte tanto a nivel personal. Porque seguramente fuera del debate, en fin, que no hay ningún tipo de animadversión hacia él. Si es que, Bueno, es lo mismo que con Villarán, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de claro, Villarán en lo ninguno personal, pero tenemos. no comparto sus ideas. Y Claro, a pero, veces pero hay con que Lesper saber es lo ponerse mismo. el Mm, traje de, en un momento dado de youtuber o de artista o divulgador o lo que tú quieras, y luego saber quitarse el traje, que es cuando apagas el live o el directo, luego ya hay el buen rollo que queda, la energía de, qué guay, pues mira, y está genial que haya dialéctica, que haya debate, que haya incluso, como decía Castro, ¿no? Que haya cierta pelea, bien, mm, pero luego saber separar un poco. Creo sí. que le falló un poco el ser demasiado emocional. Hay que ser a veces un poquito más racional, no tan emocional, porque seguramente la crítica no va hacia ti, va hacia sistemas estéticos, ¿no? Que es a lo mejor el personaje un poco que te puedes crear, ¿no? Por ejemplo, tú eres Rayitox, pero luego está Ray también. Y sabes que hay que saber a veces un poquito eh, separar, pues para que no te afecte tanto, ¿no? La historia, pienso yo, ¿no? Mm, Tal vez por sí, quizás ahí, sí. porque nosotros ya te digo, yo con Dimo, vamos, es que estoy seguro que tenemos más puntos en común en cuanto a gustos estéticos y artísticos de los que, vamos, que a lo mejor puedo tener incluso contigo, fíjate. Y es más, es que siempre que hemos hablado con él, ha habido siempre muy buen rollo y a mí es Sí, un sí, tipo sí. que no me cae mal para nada, o sea, me parece, de Mm. hecho, pero le vi en ese debate que, bueno, pues que no supo mantener la mente fría. En... Después de ese debate, hoy ha sacado otro vídeo en el que yo creo que de alguna manera trata de organizar sus ideas para que darles como un cuerpo más teórico. Y yo creo, honestamente, y lo digo con todo mi respeto y mi cariño, pero creo que todavía es como peor, ¿sabes? Es un vídeo donde está leyendo, son 25 minutos que, o sea, de verdad, es que cuando ha salido era como, mira, voy a verlo, a ver qué tal ha salido. No, o sea, yo, yo, igual otra persona dice, pues yo sí, me ha encantado, los 25 minutos los he disfrutado un montón. Yo no, o sea, es que no pude. Yo he tenido vídeos también donde de repente estaba leyendo algún texto o algo y que eran duros de ver, Mm. porque es que YouTube, o sea, no es lo mismo el que tú y yo estemos hablando, así yo ahora me pillo aquí un libro, ¿sabes? Que lo tengo aquí fuera de cámara y estoy, pues bien, pues claro, como yo dije en la anterior ocasión, no sé, ¿sabes? Y haciendo este tipo de declamación que uno suele hacer cuando está leyendo, ¿no? Pues al final queda algo como muy denso y como muy, Eh, muy poco fresco, muy poco natural. O sea, yo cuando defiendo mis ideas me gusta, o sea, estoy abierto a defenderlas es ahora que aquí, Dimo, donde sea, y Dimo igual tiene la que... cagaré. Y Sí, sí. Dimo tiene que comprender que nadie está contra él. Vamos, nadie de los que estamos en este colaboradores tuyos. Nuestra pelea es entender mejor el arte. O sea, ese es nuestro objetivo. O sea, y entender mejor el arte a veces o sea, pasa por debatir con gente como él, debatir con gente que incluso a lo mejor está incluso años luz más evolucionada que nosotros a nivel conceptual, o vete tú a saber, ¿no? El objetivo, pero también creo que es su objetivo, el objetivo de él es comprender mejor, el entender mejor el arte. ¿Qué es esto del arte, ¿no? Ese misterio del que habla muchas veces Castro, ¿no? Ese es el punto nuestro, no es... Entonces, que no se tiene que sentir atacado porque no va contra él, nada. O sea, mm, no... que él tiene esa postura, le voy a decir algo, muchos de los que, Soriano, sin ir más lejos, lo ha reconocido, hemos pasado por esa postura, a lo mejor. Hemos tenido esos primeros inicios, cuando empiezas a entender o a interesarte por el arte, más allá de que tú dibujes en tu casa tranquilamente, pasas por esos inicios o esas primeras referencias del arte más clásico o el arte un poquito más tradicional o de repente, coño, si uno desde pequeñito, digo lo normal o en general, luego están los Castro que son otro mundo, ¿no? Pero uno no empieza, normalmente, al menos en mi caso, cuando dibujaba, uno no empieza apreciando a Marina Abramovic de crío y luego ya se pone con Mortadelo y Filemón, que hablabais antes de ello. Va mm, más bien al revés.
Entonces hay una evolución un poquito, ¿no? De vas viendo lenguajes más tradicionales, luego te vas abriendo más, nuestro camino, nuestro objetivo es entender más el arte, tener unas miras más amplias. No Mm, es atacarle a él, no es querer convencerle de nada, no es querer destruir todas sus referencias y traerle aquí al lado oscuro. No va tanto por ahí, yo creo, ¿no? mm. Sí, sí, pienso lo mismo, pienso lo mismo. O sea, no se trata de... Bueno, estaba leyendo ahora también aquí el perro reggae que dice, defiendo al Dimo porque lo veo lastimado por el asunto y no me va eso mucho, obviamente, a mí tampoco, Ni debo a decirlo, nadie, ni a perro nadie verde. porque no se trata de lastimar a nadie, pero tampoco, o sea, tampoco hay un malo de la película, o sea, cuando de repente hay personas, ¿no? Que han escrito comentarios también en contra del doctor Soriano, porque es el doctor Soriano que... o sea, o sea, yo, a ver, es como que yo puedo entender también al doctor Soriano. O sea, si a ti alguien... Y a Borrego, Y a acuérdate, o sea, Borrego, Borrego se sintió bueno, y muy dolido. A Borrego, por supuesto, ¿no? Borrego se Pero sintió muy dolido con la entrevista y con razón. Quiero decir, tú ves a sí, Borrego en ese plan. No, Borrego habló claro, le dijo lo que sentía, se habla entre adultos, normal, tal. Esto es arte, al final lo tenemos, no, ya digo, no es como un trabajo mm, cualquiera que desconectas, esto lo llevas muy dentro. Entonces, sí, pero Borrego se sintió muy ofendido y lo dijo, lo expresó y ya está, no le vas a ver luego comentando vídeos así. O sea que no queremos que nadie se sienta dolido, pero no olvidemos que hay una entrevista previa a todo esto. Una entrevista muy dura, mm, donde sí, hay sí. dos personas que, aunque él luego diga que no comparte las opiniones de Abraham Lesper, tampoco es que las contradiga, ¿vale? No solo eso, A sino veces el que que calla otorga. se le veía como, por fin alguien dice lo que yo quisiera decir, ¿no? Claro, o sea, a veces el que calla Eh, otorga también. O sea que, ya, 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 o ya, sea, ya. no es como que de repente Soriano apareció como de la nada, voy a por Dimo. No. O sea, hay una Bueno, entrevista pero es que previa. aparte hay una cosa que me hace mucha gracia. Y es que, o sea, bueno, ya lo comenté hace poco en el vídeo con César Córdoba, y es que Dimo quiso, o sea, Dimo quería que entrara el doctor Soriano. Claro, Mm. igual no se imaginaba que el doctor Soriano entraría con toda esa carga, ¿no? Pero él fue el que invita al doctor Soriano, como que tenía ganas también de alguna manera Es que de siempre, es que yo creo participar en un que debate y siempre tal. nos hemos, vamos, siempre, tampoco es que nos conozcamos de mucho, pero nos hemos llevado bien. O sea, si es que Dimo es parte de este canal también. O sea, yo creo Mm, que es parte de tu canal. O sea, no te digo, no sé si es un colaborador tan habitual, pero ha sido parte de esta gran familia. Quiero decir que es uno más, que además está guay que siempre haya el que no piensa. O sea que, pero no sé por qué creo que a Dimo en ese debate le costó mantener un poco la mente fría y tal vez, bueno, pues sí, pues a lo mejor le pilló con la guardia baja, Soriano iba con toda la artillería y le dio más fuerte, pero yo creo que hemos tenido incluso, si hago memoria, hemos tenido debates igual de encarnizados en otras ocasiones y Dimo ha mantenido el tipo perfectamente, o sea que a lo mejor ese día pues no tenía los ánimos ni el humor, eso también sucede, eso Bueno, es... yo creo que eso puede ser, y yo tengo la sensación también de que es que lo mismo que el doctor Soriano iba con mucho ímpetu, iba con las ideas muy claras también, ¿eh? O sea, yo le vi como con las ideas muy bien estructuradas, muy desde mi perspectiva. O sea, tal como yo lo aprecié, me pareció que iba con las ideas muy, muy claras. Hombre, es que Soriano debatiendo es Y, muy peligroso, sí, claro. debatiendo, sí. Y claro, no... Yo, bueno, en fin, no sé. Yo creo que Yo también tengo la en ese teoría, momento pero le pilló un poco ahí como que no sabía muy bien cómo yo tengo encauzar. la teoría, Ray, pero tú sabes que yo soy un absoluto ignorante de YouTube, o sea, yo no tengo ni idea de esto de YouTube, yo si estoy metido más o menos en YouTube es por ti, pero yo tengo la teoría de que en YouTube los debates tienen un castigo adicional, que es que si pierdes un debate, te puede costar en seguidores. O sea, yo creo que si sales mal parado de un debate, eso puede hacer que tu audiencia baje un poquito. No sé yo si por ahí también Dimo pensó que tal vez era mejor, o sea, a lo mejor se vio mal parado en el debate y dijo, tal vez es mejor cortar esto, porque si no, es que eso sucede, o sea, eso que me parece un poco injusto, pero bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, a veces los seguidores van y no son, no todos son los más fieles del mundo, como tiene que ser, por otro lado, o sea, está estupendo, oye, que la gente elija, ¿no? Pero es verdad que en un debate
si sales mal parado, tal vez él también pensó en el coste que eso le podía traer en... Es una teoría mía, ¿eh? Ya digo que yo soy muy ignorante de YouTube, de las audiencias, de los algoritmos, de todo este rollo de YouTube. Soy muy desconocedor, pero es una teoría que yo tengo. Entonces, a veces uno cuando está debatiendo, a lo mejor también está viendo en su cabeza, ostras, si quedo demasiado mal o incluso quedo como muy agresivo, eso me puede cobrar un precio también a nivel... No sé yo si también, eso Mm. dímelo tú como que eres, que tienes, que estás más metido en Sí, esto, quizás sí, está en la pero cabeza eso cuando debatís. ¿Tú crees que sí? no, bueno, no sé, no creo. Es que la verdad es que hubo momentos muy surrealistas, ¿no? Lo de repente decir, me, me voy, chao, adiós, pam, y al cabo de un rato, no, me he ido a comer. Es como, bueno. Y Soleno y yo como, bueno, como que no pasa nada, ¿no? Que dices, hostia, en realidad esto que acaba de Sí, sí. ocurrir es muy surrealista, Eso fue un ¿no? poco Porque raro, sí. tú te vas así como, me voy, ya no aquí ya no puedo estar más, plas, adiós. Y luego al cabo de un rato vuelves, hola, ¿qué tal? No, es que he ido a comer. A ver, pero no te habías sido indignado y también estabas ahí como... Y de repente es como que todos lo aceptamos con una naturalidad. Decías tú de hacer arte en YouTube, tío, pero Sí, si no, eso ya lo sucede sé. cada día en tu canal, tío. Ya lo sé. Sí, sí, pero por eso me gustaría ver si hay más gente que esté trabajando Sí, sí, sí. con esta perspectiva. Luego hay una cosa que están comentando en el chat Mm. que dice Pidrosoft, pero ¿qué pasa por decir que el 90% del arte que se hace no te gusta? Yo creo que, igual que me corrija alguien si me equivoco, pero me da la sensación de que él lo que dijo era que el 90, no sé si dijo 90 o 90, 99 creo o el que noventa y lo nueve por iba a ciento decir. del arte, no, es que no me acuerdo ahora porque es que no quiero decir cosas inexactas porque si no luego se me van a tirar encima, pero era un poco como que no tenían el nivel o que eran Claro, arte de baja calidad o algo así. Era un Pidrosoft, poco como, hostia, que fue cuando luego el doctor Seno le dijo, pero ¿no te parece eso muy egomaníaco? ¿Te parece eso como muy...? claro, pero incluso lo que decía Pidrosoft, ¿qué pasa por decirlo? No pasa nada, pero es como decía Soriano, es un poco pendejada. O sea, es decir, es tan categórico que yo puedo soltar o sea, burradas así tan categóricas y a lo mejor quedan hasta que muy sonoras, Mm, pero no chirrían mucho, porque vamos a tener un poco de rigor, ¿no? Que nos está escuchando mucha gente. Entonces, decir 90%, ¿sabes lo que es el 90% de toda la producción artística que se hace a día de hoy? Es un poco, pues como decía Soriano, un poco pendejada, que me encanta esa palabra. O sea, es un mm, poco pendejo, ¿sabes? Es un poco como un poco, es un poco simple, ¿no? ¿No te parece? O sea, por decirlo puedes decirlo, no pasa nada, ya, pero lo veo un poquito simplón, la bueno, verdad. lo dijo así como le vino, ya está. Pero es lo que te Sí, digo, es sí, oye, que yo también suelto como hubo tal cada cosa. concadenación de cosas que se dijeron, Claro, que claro, yo creo que si ahora claro. se volviera a hacer el debate, Faltó mente probablemente fría, faltó un poquito de, probablemente se habría enfocado de otra manera, pero de estar más igualmente, sosegados, o sí. sea, al margen de eso, o sea, más allá de toda esta historia más pasional y tal, Mm. yo creo que el debate sí que fue instructivo y fue pedagógico como para poder ver de una manera muy, muy latente exactamente qué es lo que está sucediendo en el arte en cuanto a que esto es arte o esto no es arte y todo este tipo de diálogos y todo este tipo de polémicas que suelen haber. De hecho, hay un vídeo que quería enseñarte también, a ver si lo encuentro, que era uno... A ver, espera, ¿eh? Un segundo, a ver si lo encuentro. Os lo tenía preparado y se me fue. Vale, mira, este vídeo. Mm. ¿Vale? Te lo voy a compartir un momento. Vale. A ver qué os parece. Vale, ahí va. A ver si se oye todo bien y está todo correcto. Si no es así, decírmelo, ¿vale? Mm. Mm, vale. El título de este vídeo que vamos a ver es Esto no es arte, es basura. ¿Vale? Y esto que vamos a ver ahora refleja la visión que tienen muchas personas respecto al arte contemporáneo. Luego vamos a hacer varias anotaciones al respecto. Vale, le voy a dar al play. ¿Se oye bien? ¿Dónde Sí. estamos? Estamos en ¿Sí? una galería muy famosa llamada Tomio Take. Y estamos viendo una exposición de arte moderno, donde en realidad, si se dan cuenta, esto no es arte, esto es basura, basura cortada. Maniquíes que se compraron en alguna tienda y que los cortaron y un curador les puso un concepto.
sea, ven, acá no hay trabajo, acá tampoco. Hay un hueco de un maniquí que compraron a 10 reales y le pusieron un hueco. Ya. Por eso es que el arte está cagado en el mundo. Acá no hay trabajo, acá no hay esfuerzo. Acá solamente hay un curador que le puso un concepto y el tipo que hizo esto se cree artista. ¿Me entienden? Esto no es arte. Si ustedes piensan que es arte, entonces si ustedes lo ven en la basura tirado, no lo recogerían. Si ven un Van Gogh tirado en un saco de basura, ustedes lo recogen, pero esto ustedes lo dejan ahí. Ok. Vale, este es el vídeo. Es un vídeo que tiene 69.000 visitas, 69.700 visitas. Ok. Mucha gente piensa exactamente esto respecto al arte contemporáneo. Van a ver una exposición, ven unos maniquís donde les han hecho un agujero, ven ahí unos dedos cortados en diferentes alturas, un trozo de cuerpo de maniquí que le han cambiado y han puesto uno más oscuro en uno que era más clarito, etc. Y de repente dice, bueno, esto no es arte, aquí no hay esfuerzo, aquí no hay virtuosismo, esto lo puede hacer cualquiera, esto lo encuentras en la basura y no te lo llevas. Mientras que un Van Gogh sí que te lo llevarías. La base que subyace en este tipo de comentarios, en este tipo de vídeos, es la que sustenta planteamientos como el que defiende en un momento dado, o el que yo creo que defiende o Dimo, o Avelina, o Villarán, o tantas otras personas, que es que son, ya te digo, en realidad, o sea, este tipo de pensamiento es el mayoritario. O sea, yo creo que hay una corriente muy, muy mayoritaria de gente que ve el arte y piensa en exactamente esto mismo. Claro, Entonces, esto es un poco pues lo que acabamos de hablar, tío. O sea, a mí si este señor me dice, este arte me parece basura, no tengo nada que objetar. Es su opinión subjetiva y si a él le parece que ese arte es basura, a mí me puede parecer maravilloso y al de al lado le puede parecer mediocre. No tengo nada que objetar. Sobre los gustos no creo que haya debate. O sea, los gustos de cada uno respecto. Pero decir esto no es arte es donde ahí nunca me van a encontrar. Tú no le puedes quitar esa, o sea, tú no tienes esa potestad ni ese derecho para decir a un artista o a quien se considere artista que no es artista. O sea, ¿tú quién eres para arrebatarle ese título, esa existencia? O sea, tú no puedes hacer eso. Que a él no le emocione eso, no tengo nada que objetar. O sea, es que de hecho me es indiferente. Pues porque además denota luego un poco de, o sea, bastante ignorancia cuando se refiere a Van Gogh o desconoce totalmente la historia de Van Gogh, que Van Gogh era, pues eso, un pintor totalmente ignorado. O sea, tú a Van Gogh te lo encontrabas en una basura en los años 70 y nadie lo cogía de la basura. O sea, porque Van Gogh, ya sabes la historia de él, ¿no? De que se empezó a hacer famoso ya en los 80, cuando vino unos inversores japoneses, creo que fueron, que empezaron a meter dinero ahí y empezó a hacerse conocido, pero en los 60, 50, Van Gogh, si te hubieras encontrado un cuadro en la basura, a lo mejor lo dejas ahí, seguramente, de hecho. Entonces, hay ignorancia mezclada con bueno, pues con un gusto muy personal que yo en esa parte no entro. Me da igual, es que no me importa, o sea, lo que a ti te guste en cuanto al arte. Yo sé lo que a mí me gusta, al otro le gusta. Ahora, lo de esto no es arte, o sea, ¿quién te crees? Es como, ya te digo, como decirle a un científico que no ha descubierto nada importante, tú no haces ciencia. O tú, ciencia, no, tú no eres científico, tú no. Le puedes decir que es un mal científico, si quieres, o le puedes decir que su ciencia no sirve para nada o que es mediocre, pero tú no le puedes arrebatar eso. Es que estamos un poco mal acostumbrados y estamos utilizando la palabra arte bastante mal. Estamos utilizando la palabra arte como si fuera una especie de cualidad, o sea, como si fuera un adjetivo, cuando es un sustantivo. ¿Vale? O sea, que no. Entonces, a veces aplicamos la palabra arte como sinónimo bueno, pues sí, como de una especie de sello de calidad extraño. Para algunos de como pintaban hace 100 años y el arte no es eso. sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, pues bueno, ¿qué puedo decir? Es que ante un vídeo así. Bueno, pues que son discursos que parecían superadísimos ya y que se escuchan ahora y dan un poco de mal rollo.
Y por no decir otra cosa. una pregunta también a hilo de esto que estás diciendo. Hay un debate respecto a la extrema derecha y es si a la extrema derecha, a nivel mediático, hay que combatirla con argumentos o si hay que directamente ignorarla y no darle voz. ¿Tú qué opinas respecto a eso, tío? Porque para mí está muy, muy relacionado con esto. O sea, este tipo de planteamientos que lo que hacen es, de alguna manera, negar que el otro pueda existir, que pueda expresarse y que pueda decir, oye, yo igual no le gusta a mucha gente, pero yo me apetece trabajar con maniquís y cortarlo y me apetece hacer esto, porque es lo que a mí me apetece, porque es Es que mi historia. la mejor manera de invisibilizar o de negarle a alguien su libertad y su razón de ser es robarle la identidad, o sea, obviar su identidad. Es decir, pues eso, o sea, pasaba, o sea, la mejor manera ¿cómo decir? ¿Cómo lo diría? Es que no sé si soy capaz de hacer esos vínculos que tú acabas de hacer, porque no, sería como, yo no sé, este chico, si es que nos estamos remitiendo a este vídeo, qué votará o qué dejará de votar. Tampoco No, creo no, que pero no, no, sea no, el no, no, igual debate. no me has entendido. No tiene nada que ver con que vote o no vote. No, no me refiero a eso. A O ver, esas ideologías que las vale, ves vale, vale. más Te lo voy a ligadas volver a... a, te lo voy a volver Es a que esas explicar. ideologías las he visto también. Vale, vale, un Mira, momento, mira, te lo voy a explicar un segundo, ¿eh? Mira. Ujú, Respecto a la extrema derecha que está en auge en cantidad de países por todo el mundo, ¿no? ujú, Cuando de repente hay un partido de corte fascista que aparece, ¿no? En la esfera pública y de repente empieza a aparecer en debates, ¿no? Y sí. tiene ideas de que, bueno, pues habría que negar las ayudas a la gente que es inmigrante, yo qué sé, el tema respecto al tema de las mujeres, bla, 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 es respecto a, en fin, ¿sabes? Todo este tipo de ideología que en el fondo lo que trata es de ir cortando todo lo que venga a ser un sistema social que trate de ayudar a las personas menos favorecidas. Si tú a este tipo de mentalidad le das altavoz, lo que haces es que se expanda la onda y que llegue a más gente y que haya más personas que puedan tener este tipo de ideología, ¿vale? Pero por otro lado, si lo ignoras, que sería la otra opción, o sea, darle altavoz y rebatirlo, ¿sabes? Debatirlo y refutarlo, o bien decir, mira, mejor no vamos a hacerle caso, no vamos a darle bola, no vamos a hablar con ellos y vamos a hacer como si no existiera. Ujú. ¿Tú qué crees que es o sea, eso aplicado a lo que está sucediendo ahora con el arte, con este tipo de dialécticas donde de repente hay personas em, que lo que quieren es de alguna manera que todo el arte, bueno, mira lo que decía Belina Lesper, ¿no? Si en un museo hubiera ahora mismo arte conceptual que está en llamas, yo no solamente no trataría de rescatar una obra, cuando le decía, ¿qué obra rescatarías? Le decía Dimo, no solamente no rescataría nada, sino que iría con gasolina y le metería más fuego. O sea, cuando tienes ese tipo de personas al otro lado, que, o sea, que hay que rebatirlo y decir, ¿por qué? Pues el arte conceptual y hacer un poco de pedagogía, tatatí, explicar, enfrentar argumentos, contrastar opiniones y tal, o bien es mejor decir, hostia, es que cuanto menos hablemos de esto, mejor porque es un tipo de ideología de corte, no voy a usar la palabra fascista para que no suene tan grueso, pero limitante respecto a la libertad de los demás. Porque en el momento en que tú estás diciendo lo que tú haces no es arte, es que estoy coartando, como tú bien decías, el derecho a existir, a expresarse a una persona. El derecho a que pueda decidir ella si lo que está haciendo es arte o no es arte. A ti puede no gustarte y decir, bueno, para mí eso no lo es. Que eso también me parece que es un derecho. O sea, tú puedes decir, bueno, a mí me parece muy bien que tú quieras coger cacas y meterle un palillo y decir que es una pieza maestra, pero yo eso no te lo voy a comprar como obra de arte, no voy a aceptar la idea de que eso es una obra de arte, porque para mí el arte requiere un virtuosismo, un talento, bla, bla, bla. Mm. Um, la pregunta es, a este tipo de ideología, ¿tú qué crees que es mejor? Darle, o sea, confrontarla o ignorarla. Pues te digo, yo creo que la palabra mágica siempre será pedagogía, hacer pedagogía siempre. Uh -huh. Mientras hablabas, estaba buscando, el que pasa es que no me ha dado tiempo a encontrarlo, la biografía de un pintor ruso que pintó cuando estaba la URSS. Es que no recuerdo el nombre, me da una rabia, sabes que yo con los nombres soy muy terrible. Era un pintor que hacía pintura abstracta cuando estaba la URSS en su momento más álgido
que murió en la miseria. Hay un biopic sobre su vida muy, muy chulo. Y cuenta cómo bueno, pues el gobierno atacaba a los pintores abstractos, ¿vale? Porque querían que hicieran, o sea, ellos abogaban por la pintura realista, ¿no? Además de carácter socialista, con Realismo temáticas social, sí, socialistas. realismo Con socialista. esto te quiero decir que la ignorancia es algo bastante transversal, ¿vale? Eh, yo si algo he aprendido en estos años, que he trabajado para muchos tipos de personas y de instituciones y de gente y he hecho muchas cosas, es que da igual si es de un lado o de otro, a la mayoría la cultura les importa bastante poco, ¿vale? Mm, Puede que tengamos la idea de que la derecha quemaba libros, pero la izquierda los ignora también. O sea, cada uno sabrá en qué coyuntura política se tiene mejores opciones para crear, ¿vale? Habrá que se sienta más a gusto en una coyuntura o en otra. Pero no caigamos en esa especie de, yo creo, falacia de pensar que toda la ignorancia solo está en un bando. A veces está en el otro también, ¿vale? ujú. Eh, yo creo que ante eso, para no hacernos un batiburrillo de no, pues sé que esto está en este bando, lo mejor es pedagogía. Y la pedagogía yo creo que quien quiere empaparse de eso y quien quiere aprender y quien quiere ser mejor, se va a impregnar de ello. Y con buena pedagogía, canales como este, debates como los que hacemos aquí, yo creo que no se trata de convencer a todo el mundo, pero a quien le llegue, pues oye, mira, ahí está. Tenemos gente, yo estoy seguro, que pensaba de una manera y ahora piensa de otra. Y ha sido gracias, yo creo, a la pedagogía que hemos hecho en este canal. Mm. Y esa creo que es la clave para mí. No tanto es el enfrentarse, ¿no? Porque si tú estás en este bando, yo estoy en... Yo lo que he vivido, mi experiencia, es que la ignorancia, ya te digo, es un tema como muy transversal. Mm. Y que te estaba buscando quería buscarte la biografía de este pintor, que es muy interesante. Mm. Yo creo que algún día deberíamos tratar su Me obra en el... encantaría, ¿eh? A Sí, ver si lo encuentras, es lo añado. el biopic es bastante crudo. Es el tipo, creo que le faltaba, si no recuerdo mal, un brazo y una pierna, porque fue veterano de la guerra, ¿no? Y el tío hacía pintura abstracta y a veces montaba exposiciones con sus alumnos que también hacían pintura abstracta, porque el tío era profesor en la Universidad de Bellas Artes ahí de la URSS, que era como muy, Oye, como ¿te refieres a muy... Malevich? ¿Será él? No. Kazimir Malevich es este famoso artista, el de, ¿cómo era? El negro sobre negro, ¿no? A ver si es él, pero Ah, no me suena que... A ver, vamos a ver. pues Pintor bueno, ruso de origen polaco, creador del suprematismo, uno de los movimientos de vanguardia del siglo XX. creo que Am, no, creo, pero puedo estar equivocado. Eh, bueno, ya lo buscaré. creo que más bien es al revés, ¿eh? Me comprometo a buscarlo. A mí ya digo, me impactó mucho, mucho el biopic. Bueno, hay que ponerlo siempre un poco con desconfianza, ¿no? Pero ya sabes, yo creo que es una película, no sé si es europea o de producción. Ujú. Pues bueno, ya sabes, pintan a una especie pues eso, pintan todo muy gris, una ursa ahí con los edificios mohosos, en fin, todo un poquito, en fin, que hay que ponerlo siempre un Ujú. poquito bueno, ponerle Sí, distancia, ¿no? cogerlo Porque con ya sabes pinzas. que todos barren para su lado, ¿no? Y, y cuenta eso, que el tío montaba exposiciones de arte abstracto con sus alumnos, que evidentemente al ser sus alumnos pues pintaban un poco pues como él, y les gustaba el arte abstracto, y llegaban y se las destruían, o sea, se les tiraban los cuadros, tal, porque lo que había que pintar en ese momento era pintura realista con temática socialista. Claro, porque lo otro era como muy frívolo, era como, ¿sabes? Y eso sucede, entonces, Ya, ya, pienso ya. que eso Ni no un era extrema extremo ni el derecha. otro. Sí, sí, Claro, totalmente eso de era acuerdo. extremismo. Si es que el extremismo es el peor, el extremismo, sea de un lado o de otro, yo creo la peor base para crear. Porque El, el crear es la libertad y el extremismo es todo lo opuesto. el tema es que el que es extremista nunca es consciente de que es extremista, ¿no? Siempre, o sea, ¿quién dictamina lo que es ser extremista o no? Porque al final, lo que para ti es extremista, para otro no lo es. Hay un partido aquí en España que a ojos de muchos, para mí también, ¿eh? Es extrema derecha,
pero ellos seguro que se deben tener por de centro. O creen que todavía se podría ir más a la derecha. Y es verdad que siempre se puede ir un poquitito más a la derecha o un poco más a la izquierda de donde se esté. O sea, Mm. los extremos a veces son flexibles y se puede ir más allá, ¿no? Sí, yo creo que van muy ligados con el miedo a la libertad del otro, con el miedo a, sí, al otro, incluso a los demás. Sí, hay una cosa ahí como de miedo muy atávica, así como muy de... Sí, sí, Mm, sí, hay una... Eso lo hemos hablado en el canal alguna vez mm, y Borrego además lo comentaba también, que hay gente que no le gusta que el resto sean libres o que quieren un mundo mucho más homogéneo, pero ya digo, yo creo que la ignorancia es algo que barre para ambos lados, mucho. Por eso el artista tiene que estar mm. siempre atento. Hay mensajes, como ahora acaba de escribir Keylor, dice, siento que los debates son muy importantes. Yo he cambiado de opinión gracias a los debates de ustedes. Creo que es una manera de difundir conocimiento complejo en un lenguaje más accesible. Mm. Muchas gracias, Kielo, por ese mensaje. Bueno, Andrés Gómez, qué lucidez la de Mar. La verdad que estás hoy sentando cátedra, ¿eh? Por cierto, mira, Bob Starship dice, Mart, ¿es la película The End of an Artist? Biopic de Vladislav Streseminski. Creo que sí, 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 sí. Muy bien, creo que Vale, sí. pues ya podríamos verla si De quieres. verdad, verla, o sea, la recomiendo muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto dura? ¿Es muy larga o Bueno, qué? es una Una película, película, no vale. recuerdo, pero vamos, tiene una Vale, vale, vale. duración. Bueno, Pero pues tenemos... podríamos extraer los trozos importantes y hacer un comentario. Creo Eso que es. no, Mm. diría mucho de este canal, que nos jactamos de ser como muy abiertos y muy de confrontar ideas distintas. Vamos a hacer una que en la que aparentemente la que sale mal parada, ¿no? Es pues el otro lado, ¿no? Que parece como que, Estás ¿sabes? hablando a nivel ideológico, o sea, te refieres a la izquierda, no... Bueno, claro, en el Vale, caso vale. era, creo, si no recuerdo mal, la película se ambienta en la URSS, entonces imagínate. Vale, vale. Bueno, pero ¿qué quiero Em, decir? Bueno, que del otro lado, o sea, o sea, que tampoco hace falta que... Bueno, no sé, no, no no, sé. yo nunca vamos, yo no me decanto y menos Vale, vale, públicamente. por eso digo. Tengo bastante Yo prudencia, ahora mismo creo pero me que hace gracia porque estoy en alguna una vez he fase en la que leído, paso un poco, ¿eh? De tema de política, es como sí, que sí, estoy un sí, poco quemado. yo no, vamos, a mí no me Em, verás públicamente, no, porque, por lo que te digo, porque soy muy consciente, no sé si la edad, uno ya tiene el pelo bastante blanco, de que tanto de un mm, lado como de otro, lo que menos le importa, al menos en nuestro país, que lo conocemos un poquito, sucede, e intuyo que más en el resto más o menos también, la cultura y la ciencia le importan a muy poquita gente. Me refiero a nivel político, o sea, en eso son mm. comunes, en esos tienen ese punto común. Por lo tanto, Eso que acabas de decir me hace pensar en el vídeo este que hice de la entrevista a Marta de Menezes sobre bioarte, que es como la simbiosis perfecta entre arte y ciencia. Y yo pensaba, "Ostras", yo estaba muy ilusionado con ese vídeo y estoy súper contento, con la entrevista, con todo lo que se habló, pero no tuvo tampoco tanta repercusión como yo me hubiera imaginado que tendría, que a mí me parecía como que era un vídeo interesante, ¿no? En cuanto a que eso, se aúna el arte y la ciencia y personas que trabajan en laboratorios están creando piezas artísticas. Me no, parecía pero como algo bastante... tampoco lo tuvo aquel vídeo que hiciste, que me pareció interesantísimo también, de este compi que hizo aquella performance con las banderas. ¿Te acuerdas? Mario Cruz, Que te dio la sí, exclusiva a ti. Y sí, tampoco, sí, sí, bueno, sí, sí. Es curioso, ¿eh? Cómo funciona, tío. Es como... hay Ya, temas que cuestan, que a lo mejor, incluso puede que en el caso de la entrevista del bioarte, a lo mejor está adelantada a su tiempo, tío. ya, puede Puede ser. ser, ¿eh? O sea, hay cosas que están a lo mejor que todavía no entran, pero a lo Mm, mejor algún día cuando ya esté más asentado eso, alguien revisará y rebuscará tu entrevista y de repente podría pasar, ¿eh? Esas cosas pasan. Es que hay cosas que a veces, mm. claro, es que en este canal, este no es un canal que hable de biografía normalmente, ¿no? Biografía de Rembrandt, biografía, o sea, cosas que son ya muy mainstream. Aquí nos gusta ir un paso más adelante. Entonces, a veces cuando te vas tres Ya. pasos más adelante, te puedes encontrar como que la gente se ha quedado un poco atrás. Por eso, a veces hay que ir como un poco, Claro, a veces hay que ir adelante, un un poco poco para atrás. a... Sí, Sí, sí. eso es verdad, ¿eh? Cosas más Ah, digeribles. Cuando quieres bajar un sí. poco el nivel, me llamas a mí siempre, cabrón. Al revés, al revés. Ya, ya. Para mí, mira, contigo es como, tú ya lo sabes, tío, contigo me relajo, me río, me lo paso bien y, por ejemplo, ahora estos últimos vídeos
que han sido como más intensos. Sí, Bueno, a ver, el de César Córdoba y el Dr. Soriano estuvo más relajado, ya era un poco más suave y sí, tal. ese fue un muy buen vídeo, muy Ese buen fue, vídeo. sí, la verdad que me encantó. Pero el de Dimo era como un vídeo bastante intenso, ¿sabes? Como, vale, sí, hubo muchas views, muchas no sé qué, pero había ahí como una fuerza, una contundencia y yo creo que de alguna manera es como si hubiera habido una pelea, ¿sabes? La sensación es como si hubiera habido una pelea y todos estamos Mm. un poco como todavía medio magullados y como lamiéndonos las heridas un poco, ¿no? De Sí, esa sí, sí. No, hombre, experiencia, que aquí porque fue detrás de muy esto hay intenso. personas. O sea, Claro, claro, claro. Luego hay sí, sí. una pregunta que dice el perro reggae, que siempre tiene ahí preguntas bastante interesantes. Dice, ¿consideran que Antonio es el menos dañino de todos los del antiarte conceptual? A mí, mira, en esta pregunta hay dos cosas que me llaman la atención. Una es dañino y otro es antiarte conceptual. Lo del antiarte conceptual parece como que se está convirtiendo en una bandera Mm. donde se combate el arte conceptual, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente el arte conceptual? O sea, porque cuando lo que hablaba, ¿no? También cuando habló con César Córdoba el otro día. O sea, el arte conceptual es algo que va más allá del vaso de agua de Wilfredo Prieto y la caja de Orozco. Es que hay pinturas que están muy bien realizadas, que son muy virtuosas, pero que son arte conceptual porque la pintura en sí no es lo relevante. Y que igual que se ha hecho con una pintura, se podría haber hecho con una fotografía, con una escultura o con cualquier otro medio, porque para el pintor el medio que ha usado para expresar ese concepto no era lo más relevante. Lo que le importa es el concepto. Mm. Entonces, hay artistas que son pintores y hacen performance y hacen instalaciones o hacen una de esas tres cosas y que son artistas conceptuales. Entonces, el antiarte conceptual se ha convertido en una etiqueta que yo creo que está como un poco desvirtuada en el sentido de que primero habría que definir qué es lo que están combatiendo. Cuando de repente Dimo dice, no, porque el arte postmoderno, conceptual, no sé qué tal. Bueno, a ver, ¿a qué te refieres? Porque actualmente se está haciendo un montón de cosas muy distintas y el arte conceptual no es que sea la fuente de Duchamp, por favor. O sea, ya ha pasado muchos años y hay mucho arte que es conceptual, pero que no necesariamente tiene que ser ready-made. Es que se confunde a veces arte conceptual con ready-made. Que sí, que colocar un bolígrafo en una peana es arte conceptual, sí. Dentro del arte conceptual es ready-made, bien. Pero hay más cosas. O sea, es como, el arte conceptual es eso, una caja de zapatos, tío. Que no, que hay mucho más, que la banana de Catalán. Es que son los tres ejemplos que siempre citan. Pues el viernes me gustaría hacer un vídeo en el que habláramos sobre artistas pictóricos que son virtuosos, pero que son conceptuales, porque realmente la virtuosidad o mayor o menor en esa pieza es irrelevante para el artista. O sea, no, el acento no lo pone en cómo ha ejecutado esa pieza, sino en el mensaje que quiere transmitir. Entonces, bueno, eso. El viernes vamos a ver si nos podemos centrar en eso. Luego, Antonio es el menos dañino de todos los del antiarte conceptual. Dañino. Claro, cuando hablamos de dañino, quiere decir que algo está atacando, está haciendo daño a toda esta gente que defiende el arte conceptual. Bien, una vez que hayamos definido qué es el arte conceptual, podremos ver qué es lo que está atacando Antonio, porque yo no sé, Antonio, muy bien exactamente qué es lo que ataca con lo del Amparte, porque el Amparte lo mismo te lo usa para obras que no son conceptuales, sino que son obras de arte abstracto, como te lo usa para cosas que son ready-made, como obras conceptuales, como obras que simplemente le parecen que no tienen suficiente calidad y que podríamos calificar como outsider art o art brut o lo que sea. Entonces, es como que hay unos cánones, ¿no? Tanto para Belina como para Antonio como para Dimo, que son los que para ellos son el arte bueno, el virtuoso, el que hay que defender. Y luego está otro tipo de arte que hay un batiburrillo entre lo que consideran arte conceptual, donde de repente dices, bueno, aquí, a ver, el arte conceptual, igual hay obras que ellos verían que dirían, hostia, esto está muy bien hecho, esto me parece una buena obra. Sí, pues es arte conceptual. ¿Entiendes? Es como, Sí, sí. en cuanto al concepto de la pregunta de si Antonio es el menos dañino de todos los de anti-arte conceptual, yo creo que por un lado Antonio está bien que exista en el sentido, a ver, todo el mundo está bien que exista, por supuesto, pero me refiero que dentro de este tipo de ideologías, me parece que está bien que haya un lugar que lo ocupe Antonio García Villán
en el sentido de que es una persona que está llegando a mucho público y que a través de sus vídeos está haciendo que se interesen por el arte. El que luego puedan saltar un poco hacer ese clic de decir, bueno, esto que está diciendo Antonio, en cuanto a la visión que tiene del arte, quizá tiene más lecturas que pueden tener más profundidad. Eso es algo que ya cada cual tiene que hacer. Pero bueno, me parece que es un buen punto de partida que te interese el arte. Si te interesas por el arte, es más fácil que luego puedas trascender todo ese tipo de planteamientos que si nunca te hubiera interesado el arte. O sea que en ese aspecto creo que es positivo. La parte negativa es que está llegando a mucha gente y les está transmitiendo unas ideas y unos valores que a mi juicio son muy limitantes respecto a mucho tipo de manifestaciones artísticas. En ese aspecto me parece que es negativo. Pero el balance entre lo malo y lo bueno, yo creo que en realidad es casi hasta más positivo, fíjate, que negativo. O quiero pensar que es así. Aunque ya digo, no comparto sus ideas, la visión que tiene de Lamparte me parece, como bien decías antes, que es muy limitante respecto al existir de otro tipo de artistas y como muy irrespetuoso, porque el negarle a alguien que lo que esa persona ha querido expresar no merece ser Sí, categorizado como cuando arte. deformas la palabra arte y le añades el AMP, estás Es que deformando, ya no es arte lo que hace, es AMP, o sea, ya le estás arrebatando, pues eso, su propia existencia a esa persona, su propia identidad a esa mm, persona. Eso es lo que me parece terrorífico. mm, Eh, yo creo que a lo mejor soy muy iluso, pero yo quiero pensar que quien está metido en el arte no quiere ser conscientemente dañino. Yo creo que Villarán, yo en su momento me molestó mucho, cuando descubrí, creo que lo descubrí por ti y tal, y me enteré de toda esta historia del Lamparte y cómo se organizaban incluso, vamos a decir, ¿cómo lo llamarías tú? Cuando un montón de gente se une para atacar ahí, como te pasó a ti, ¿no? En un momento dado que te empezaron a etiquetar con lo de Lamparte. lo del No art sé, bullying, ¿no? Le llamé ataques así yo. como Pero organizados bueno, me sí, molestó mucho, me linchamiento. pareció como muy terrible, ¿no? Mm, Con el tiempo, quiero pensar que Villarán es más un inconsciente que un dañino, que alguien dañino. Porque de manera ilusa me niego un poco a pensar que alguien que está metido en el arte no logre empatizar con otros compañeros, pero a lo mejor es porque yo soy así o me mm, cuesta imaginar. Entonces creo que es más un inconsciente que no ha medido las consecuencias de lo que puede, de lo que un canal como el suyo, que tiene tanta voz y tanto eco, puede hacer con este tipo de términos de amparte y este tipo de historias. Lo veo como más bien alguien inconsciente. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de alguien que le siguen muchísimas personas, ¿no? Lo del Esper lo veo otra historia, que tiene un fondo ahí más. o como oscuro, quizá, o como. No sé si. No, no, la palabra no es oscuro. Creo que ella ha hecho más de eso su bandera. Y yo creo que Villarán, en cierto modo, está atrapado por su propio personaje. Creo que si ahora de repente cambiara no creo que Villarán vaya a salir un día sabiendo poco, porque Villarán debe conocer el tipo de audiencia que tiene. No va a salir un día y va a decir, chicos, he visto la luz o creo que me he pasado de la raya, las cosas no son tan así, no son blancas o negras. Lo del Amparte fue una ocurrencia que tuve que se me fue de las manos. En fin, nunca yo creo, vamos a ver a Villarán haciendo eso, ¿no? Porque sabe que parte de su audiencia seguramente se marcha y al final para él es un negocio, Mm, es un negocio, ¿no? Sin embargo, yo creo que Avelina, aunque supiera que va a perder dinero, seguiría con esa bandera adelante, porque es una fanática. Los fanáticos, aunque incluso se perjudiquen, los fanáticos son los que a veces se inmolan incluso. O sea, los fanáticos sí se inmolan. O sea, aunque le perjudicara en su carrera, ella seguiría defendiendo eso. Que visto desde fuera, pues dijo, qué comprometido. Bien, bueno, depende de lo que defiendas. Si defiendes la paz mundial, pues estupendo. Pero si defiendes que hay que excluir a un grupo de gente simplemente porque hacen un tipo de arte que a ti no te gusta, tenemos un problema. mm. Entonces, es la diferencia entre una fanática y alguien que ha aprovechado pues, una circunstancia que le ha salido bien la jugada y que ahora está un poco pillado por ese personaje, yo creo, ¿no? Entonces, veo que son cosas diferentes. Uno me parece más un inconsciente que se ha metido en un embolado un poco que era más una caricaturización del arte y tal, en plan humor, gracioso. Sí, yo en eso lo veo un poco como Castro, es un más bufonesco el asunto. Y luego Avelina, que yo creo que sí hay, creo que detrás de esa defensa, de esas ideas que tiene, hay un fanatismo. Hay, oye, que ya ella lo ve
súper correcto y súper, eso ya se puede discutir. Pero creo que Avelina, incluso aunque le dijeran, Avelina, si sigues publicando esto, no te vamos a publicar en ninguna, ella lo seguiría publicando. Por un lado, oye, es encomiable su constancia, ¿no? Pero, claro, es que depende de lo que defiendas, tío. Mm. Acabo de ver un Pero, momento y perdona, el... Ray, por Sí, hacer una pequeña sí, postilla. sí, sí, Cuando te sí. escuchaba, tío, cada vez, cuando te escuchaba un poco esto que quieres hacer el viernes, de explicar un poco qué es el arte conceptual, que creo que es súper necesario en este canal y hablar de obras y tal, joder, me venía a la cabeza todo el rato la palabra pedagogía. ¿Qué falta hace, tío? ¿Qué Mm, falta hace? Es la palabra clave para mí, o sea, pedagogía, tío. Me parece una palabra hermosísima y una palabra que resume lo que nosotros podemos hacer. No podemos hacer más. Porque lo demás, ¿qué vamos a hacer? ¿Politiquear? ¿Debatir? No, pedagogía es lo que hay que hacer, tío. Y luego cada uno saque sus conclusiones, tío. sí, totalmente de acuerdo. Es un poco la idea, ¿eh? Es curioso respecto a la pregunta de si era mejor ignorar o debatir. He visto, bueno, había varios mensajes. Parece que era Susi Pacotilla que decía que es mejor ignorar. Y luego ha habido también personas que decían que es mejor confrontar ideas y como que luego la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Pero realmente es un debate como bastante abierto, porque creo que por más veces que se habla respecto a eso, todavía está ahí, todavía es un tema caldente, ¿sabes? Es como que Claro, pero por eso el no... punto, para mí, al menos yo como lo veo, el punto medio es la pedagogía, porque el debate que tú tuviste con Dimo y con Soriano está bien, caldea el ambiente, lo caldea. Pero Mm, lo que te da, pero luego al final cada uno se mantiene en una postura y a veces incluso se pierden un poco los argumentos. Pero lo que mm, de verdad deja pozo, lo que de verdad hace pedagogía es un debate sosegado sobre Marina Abramovic. O sea, cuando tú conoces la trayectoria de una mujer así, es como muy indiscutible, ya que cada uno saque sus conclusiones. Lo que tú vas a hacer el viernes, eso es mucho más importante que un debate. Porque estás dando argumentos. Esto es el arte conceptual, estas son las obras, esto es lo que hay. Saca tus mm, conclusiones. Si tú quieres seguir pensando que esto no es arte, ok, pero el ejemplo, aquí está la muestra. Eso es lo importante, yo creo. Y los debates sirven para caldear. Los debates sirven para, bueno, para mover energías, ¿sabes? Pero en realidad lo que hace pedagogía de verdad son los vídeos, pues eso, como el que acabáis de hacer, ¿sabes? Hablando mm, de la trayectoria de un artista, que habrá quien le guste, habrá quien no, pero, ¿sabes? Eso es lo que yo creo que hace falta, tío. mm. Dar conocimiento. La gente con el conocimiento que luego haga lo que tenga que hacer, ¿sabes? Y eso para mí es el punto medio. Eso de entre ignorar o debatir, pedagogía, tío. Esa va a ser mi palabra de hoy. De todas maneras, la pedagogía también es un tema bastante peliagudo, ¿eh? Porque pedagogía siempre está direccionada. O sea, es imposible Bueno, obvio, tío, porque cada uno que, tiene su visión del mundo, claro. claro, pero Este ahí es donde canal tiene voy. su Es propia. que, Sí, bueno, estoy haciendo un poco de abogado del diablo porque sí, yo sí, está bien, está quiero bien. hacer Es bueno que pedagogía, lo hagas. pero sí que me parece que es interesante el pensar o reflexionar en torno a la pedagogía, porque la pedagogía, o sea, siempre tiene una dirección. O sea, siempre, cuando yo, por ejemplo, si yo ahora hiciera un vídeo hablando sobre el arte conceptual y yo hiciera pedagogía, Mm. probablemente sería muy distinto a un vídeo hablando sobre arte conceptual hecho por Dimo o Lesper o quien sea, hablando sobre el arte conceptual. Los dos estamos haciendo pedagogía, pero sin embargo cada cual hace su pedagogía. Y este es un tema que también me parece muy delicado, porque, por ejemplo, hablando antes, por ejemplo, del tema del Villarán, tiene muchos vídeos donde él hace pedagogía, pero hace su pedagogía. Y entonces yo creo que en cuanto a lo que es manipulación de masas es doblemente peligroso, ¿sabes? Creo que es Sí, no. doble, creo que Sí, no, sí, Ray. sí, No, ¿sabes no, por no, qué? no. No, no, Creo te que. voy a explicar, mira, un momento. Si yo, por ejemplo, hago un vídeo ahora, ¿vale? Yo ahora puedo hacer un vídeo hablando sobre Mm. cualquier tema, puedo editar, puedo, o sea, darle una construcción a lo que te voy a contar que yo te convenzo de lo que haga falta, ¿sabes? Que dirás, hostia, es verdad. ¿Qué razón tiene? Además, con una buena música, con unas buenas imágenes impactantes que acompañen a mi relato, etcétera. Y tú diré, o sea, te convenzo, ¿sabes? Y dirías, hostia, ¿cuánto No, estoy pero aprendiendo? eso es otra historia. Bueno, No, 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 ahora no. te lo argumento. ¿Cuánto Vale. estoy aprendiendo?
porque vas a escuchar solamente mi opinión. Y durante el tiempo que dure mi vídeo, solamente me vas a escuchar y me vas a ver a mí. Cuando hay un debate y de repente hay opiniones contrastadas, de repente se establece esa pedagogía, pero la manipulación ya no es por parte de una sola persona. Es decir, fíjate que yo no he visto demasiados debates de Villarán. Casi el formato con el que mejor se mueve es con, o bien ahora está haciendo los directos, ¿no? Con su pequeño tal, donde habla él, pero pocas veces tiene este rollo de, como tú y yo Claro. ahora, o con otra gente y de repente que hayan opiniones donde se puedan contrastar diferentes ideas y se puede argumentar diferentes ideas. Y ahí es donde yo creo que se puede realmente establecer una pedagogía más sincera. Porque si yo te digo que el blanco es el mejor y tú me dices que el negro es el mejor, la gente que nos está viendo tiene acceso a poder ver dos opiniones y contrastarlas. Si solamente ven un vídeo donde yo hago pedagogía y te estoy hablando solamente del poder del blanco y lo bonito que es el blanco y lo interesante que es el blanco, claro, yo voy a estar haciendo pedagogía, pero para arrimando Sí, pero es que aquí. eso no es pedagogía, Ray. La pedagogía necesita el contrastar diferentes Sí, pero mira, filosofías e ideas. pero O mira sea, las dos. Siempre está, en el siempre momento en está que tú, direccionada. en este canal, en el momento que tú incluyes a Dimo, en el momento que confrontas ideas, se está haciendo pedagogía. Lo que pasa es que los debates, que no es que yo los denoste, pero sí que me gustan más los debates cuando hay información previa, porque yo creo que en este canal hemos debatido mucho, pero hemos hablado a lo mejor poco de lo que es el arte conceptual. Lo hemos tocado por encima. Y ahora tú es algo que creo que quieres remediar a partir del viernes, que me parece muy buena idea, para que la gente además, cuando escuche los debates, se posicionen en el lugar que se posicionen, tengan información. Porque es un poco lo que decía Alex también, que dijo una vez, es que no vale, en un vídeo que reaccionamos, no vale decir que el arte conceptual es malo si solo pones malos ejemplos de arte conceptual. Entonces, ahora en este canal tú tienes la idea de mostrar también, además, obras buenas de arte conceptual para que la próxima vez que haya debate, la gente tenga también esa información. La pedagogía pasa por el contrastar ideas que a priori no, o sea, no por soltar, lo otro es un discurso. Lo que hace Villarán en su canal no es pedagogía, es un discurso de pensamiento único. Y lo que hace Dimo también. Aunque bueno, Dimo no, porque Dimo a veces, por lo menos el tío se viene aquí y se mide el cobre, ¿vale? Y se enfrenta y hace lo que... Pero hay canales donde el pensamiento es único. Si eso yo no lo llamo pedagogía. Eso yo lo llamo, pues tú has dicho manipulación de masas. Hombre, a lo mejor eso es un poco exagerado, pero bueno, puede ser, hay sonar manipulación. exagerado, pero, o sea, Sí, sí, fíjate, o sea, sí, sí. cuando... A ver, vamos a ver si me sé explicar. Imagínate, yo ahora tengo aquí un rotulador, ¿no? ¿Vale? Voy a poner un ejemplo de estos random. Tengo aquí un estábilo de estos, ¿vale? De color lila. Yo te puedo decir, esto es un estábilo que pinta de color lila. Punto. O te puedo decir, este es un estábilo que pinta de un color lila muy suave. En el mero hecho de decirte que es muy suave, ya te estoy condicionando. Y si te digo es un muy buen estábilo que pinta de un color lila muy suave, ya te estoy condicionando. ¿Entiendes? Y estoy siendo objetivo. Creo que es un muy buen rotulador. Para mí es un buen rotulador. Creo que para todo el mundo que lo pudiera ver diría que es un buen rotulador y que pinta suave. Pero sin embargo, en estas dos, tres frases, te estoy condicionando. Y esto mismo... Depende, tío, depende. Si me lo comparas luego con otro rotulador y de ahí sacas una conclusión objetiva. Es que eso es lo que, por ejemplo, tú... Mira, no sé si ves es que, mira, por ejemplo, tío, me viene ahora a la cabeza el vídeo de Villarán hablando sobre Eugenio Ampudia y hablando de su arte. Tú tienes, o sea, él igual siente que fue un vídeo objetivo, pero yo veo eso, tío, y a mí no me parece para nada objetivo. O sea, me parece que fue un vídeo para machacar a alguien con quien tenías un pleito personal, ¿entiendes? Claro. Vale, pero habrá otra gente que dirá, sí, sí, esto ha sido muy objetivo. Entonces, al final, lo que te quiero decir es que... Pero por eso es tan importante darle información a la gente, porque la información y el Pero eso te puede decir él. conocimiento, Eso te puede decir sí, él. bien, pero hay quien se quiere mantener solo en una isla eh, y solo quedarse con un tipo de pensamiento, que es muy legítimo. Y hay gente que quiere conocer ese pensamiento, este de aquí y este de aquí. Tres, como pasa en este canal. En este canal, no sé, este canal no cierra las puertas a quien no piense
que el arte conceptual no es la caña. Aquí no, aquí se abren las puertas a todo, porque nos interesa confrontar ideas. Es que en el confrontar ideas es donde yo veo la buena pedagogía. Es más, no sé si tú sigues con asiduidad los vídeos de Castro. Yo creo que tú y yo tenemos muy claro de qué pie coge a Castro, y eso creo que él lo ha dicho abiertamente y es muy obvio. Pero tú cuando le escuchas hablar, él, aunque tenga sus ideas, es muy raro que él se posicione abiertamente hacia un lado o hacia otro, y si se posiciona, critica también ese lado. Busca siempre una crítica o una autocrítica, y a mí es, hombre, habrá quien lo vea de otra manera, habrá quien diga, no, no, Castro es de este palo y ya no. Yo cuando escucho sus análisis a veces de libros y tal, pone a parir a pensadores, ya sean de un lado o de otro, pero con vamos, que no se corta un pelo. Eso para mí es más una búsqueda de la objetividad. O sea, yo, por ejemplo, si estoy debatiendo con Dimo, o estás tú debatiendo con Dimo, lo interesante es que él también nos remueva cosas y de repente, pues esto visto así, pero no podemos comparar esta manera de hacer las cosas en este canal con las de, por ejemplo, Villarán, que son simplemente vídeos editados o en directo, me da igual, soltando el rollo, sí, y no le interesa lo más mínimo abrirse, porque está en una fórmula que le funciona, no le interesa lo más mínimo abrirse a otros pensamientos. Entonces, para mí la pedagogía es confrontar ideas, entre otras cosas. Vale, De pero hecho, es que vamos. ahí te ha sido un poco a lo que yo comentaba, ¿no? O sea, en el debate, en los debates sí que se confrontan ideas, pero cuando hay un solo vídeo donde tú das tu información codificada a través de tu percepción, de alguna manera Claro, lo que yo digo es a la gente. que los debates están Por bien. cierto, están llegando los mensajes con lo del rotulador, son muy cachondos. Vicente Antiguo, quiero ese rotulador. Ese rotulador se decolora bien rápido y dices. Bueno, sortéalo. En el próximo maratón que hagamos, se sortea ese Sponsor de rotulador. David, lo dice Mario Hernández. Joder, macho, ¿cómo estamos? Claro, pero entiendes lo que te digo, ¿no? O sea, tú puedes recomendar libros, puedes recomendar películas, puedes recomendar artistas, puedes recomendar lo que quieres hacer a partir del viernes. Y luego la gente sabrá qué le interesa más. Es lo que hemos hablado tú y yo muchas veces. Tú y yo, por ejemplo, disfrutamos de artistas bastante distintos y de artes bastante distintas. Pero yo quiero pensar, o es un poco por lo que estoy aquí y me apetece pensar, que el ser humano inteligente busca el punto medio siempre. O sea, yo me dedico a hacer dibujo y cómics y tal, pero ¿cómo voy yo a negarme a que una pieza de una performance me pueda inspirar para ampliar más incluso mi arte en el cómic, por ejemplo? Existe el cómic experimental, que para quien no lo conozca, le invito a que lo descubra. Pero cerrarse solo a un tipo de disciplina, es el limitarse, tío, es lo que yo creo que... Pues yo pienso lo mismo que tú, y todo lo que has dicho, yo también lo comparto. Y cuando defiendes el canal, en plan, oye, pero es que aquí, pues por supuesto, yo también estoy de acuerdo, Claro, pero hay otra parte, es que tampoco, o sea, a mí no me gusta tampoco cuando son los dogmas, o sea, establecer dogmas, ¿sabes? En plan, en este canal no, o sea, no, porque es que el propio, o sea, cuando tú estás de alguna manera compartiendo tus ideas y no hay nadie con quien esté a tu lado para poder dar una contraargumentación, no digo que uno lo haga conscientemente y que diga, quiero manipular a la gente, pero es que simplemente por compartir tu visión, estás canalizando la información de una manera. Y el hecho de que yo elija hablar de un artista o de otro, es una manera de condicionar también esa pedagogía. Simplemente quería matizar esto. Claro, pero estoy en parte de acuerdo, pero creo que una de las cosas porque al final esto es tu casa y tu canal, una de las cosas que le van a dar más solidez a tus argumentos, porque uno tiene también que preocuparse de que sus argumentos tengan solidez, es que tú, aparte de los debates, aparte de confrontar ideas, ofrezcas información que a ti te importa, que a ti te gusta, que a ti te atrae, del arte que tú compartes, del arte conceptual, performance, y que compartas artistas, las entrevistas que haces, todo eso, para mí, crea una base de información y de ideas, tío, que tendrás audiencia que a lo mejor le gusten los pintores clásicos de tal época y dos artistas conceptuales de tal época. Habrá gente que solo le guste el arte conceptual y la pintura no la soporte. Tendrás seguidores que claro, solo le... Y eso es lo enriquecedor. Pero hay puntos medios, ¿sabes? Lo que no puede ser es que estemos en un mundo donde lo mío sí, lo tuyo no.
no tienes derecho a... Ese es el punto que yo creo que con pedagogía, que Hombre, yo qué sé, tú te podrías poner a hacer un vídeo mañana sobre la vida de Van Gogh, ¿por qué no? Y lo harás, y lo puedes hacer, y estupendo. Sí. Pero a lo mejor, si de eso ya se ha hecho mucho, pues a lo mejor es más interesante que, yo qué sé, que lo hagas pues que lo hicieras con la entrevista de Marcelia Antúnez, por ejemplo. Por cierto, mira, Marcelián Túnez, para mí, podríamos decir que también es un artista conceptual. Sí, O sea, él pinta, absolutamente, pero absolutamente. Ilustrador, dibujante, pintor, o sea, sí, pero que ojo, fusiona todo. una cosa es ser un artista conceptual y otra cosa es ser un artista polivalente que en un momento puede Sí, bueno, trabajar me con refería a las diferentes disciplinas, ¿no? Un poco que disciplinas, el o sea, o transdisciplinar, ¿no? coreógrafo, sí, o Sí, sea, pero, o sea, yo lo digo en el sentido de que yo creo, y aquí si estuviera Marcelí podría corregirme, que él, o sea, trata de expresar una idea y lo trata de hacer con diferentes elementos y esa idea de alguna manera está por encima del medio que use para expresarse. Que esa misma idea lo podría expresar a través de una performance o a través de una instalación o a través de una pintura porque no es tan relevante el medio que usa como lo que quiere transmitir. Creo, de todas maneras, ahora que ya no hay confinamiento, como él vive por aquí cerca, a ver si algún día le veo que eso estaría genial. sí, y Hombre, podemos charlar yo un sí poco. creo que, me parece, bajo mi punto de vista un poco, yo sí que creo que Marcelo Antunes es un tío que presta atención al medio, ¿eh? Sí que, porque lo ves, porque tiene una dedicación en el dibujo, o sea, tiene un buen dibujo, o sea, cuida la composición, cuida el... Pero es que ojo, porque ahí creo que vas a decir algo con lo que yo no comulgo. Bueno, espérate que lo diga. Vale, vale, pero es que el que haga buen dibujo no significa que no sea conceptual el dibujo. Yo lo sé, no iba a decir eso. Vale, 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 Prefiero vale. que, como has dicho, que él no le importa tanto el medio. Yo sí que creo que le importa el medio y seguramente él se ponga un traje a veces incluso distinto, aunque a veces los mezcle, ¿sabes? A veces puede que tenga retales distintos, ¿no? El traje. Mm. Pero, claro, ya me has hecho perder el hilo, cabrón. Perdón, 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 perdón. Eh, no, bueno, no sé qué iba a decir, pero era, bueno, básicamente eso, que creo que a mí me parece un buen ejemplo, Marcelia Antúnez, de ese artista que se deja impregnar por todo. Luego tú tendrás tu campo donde tú estés más a gusto. Yo estoy más a gusto dibujando. O sea, yo no me veo haciendo performance, pero ¿cómo voy a negarme que algún día no pueda haber una performance o una disciplina artística que se aleje de lo que yo suelo hacer y me pueda inspirar incluso para mis historias de dibujo, para mis cerrarse así a que no, la pintura es lo que cuenta y lo demás es tal. O solo hago, o incluso me da igual, ¿eh? Si eres artista conceptual y reniegas de lo clásico y tal, también me parece terrible. O sea, es cerrarse puertas en el arte, me parece una cosa tan... Es Mm. como, no sé. A ver, yo qué sé, te iba a decir un ejemplo un poco así, como decir, tener muchos colores y querer usar tres. Pero habrá quien se sienta a gusto usando tres. Pero bueno, por lo menos No machaques al resto no de colores, machaques al ¿no? resto de lápices. Eso es, sí, sí, es muy buen ejemplo. Bueno, Oye, son casi las 12 ya. Yo quería invitar a toda la gente que nos esté viendo. Veo que hay 36 likes y 6 dislikes. Si a alguien le apetece poner ahí un pulgar para arriba, pues estaría bien, porque veo que hay casi 100 personas que estáis viendo ahora mismo esta charla con Marc, pues que se note ahí que eso no cuesta nada y es simplemente darle un botón. Quería también dar las gracias a Santiago Aguirre por ese super chat. Dice, Lesper y Villarán creen que son dueños de la verdad. Creo que se necesita un poco más de humildad. Saludos a los dos. Pues muchas gracias, Santiago, por el super chat. Y bueno, no voy a entrar mucho a comentar lo que has dicho, porque no quiero añadir más leña al fuego. bueno, ya lo hemos hablado Pero sí, de bastante, alguna pero manera sí. ya lo hemos comentado, ¿no? Pues no sé, yo creo que he visto antes que está por ahí Rafael López Borrego también, Ah, sí, que me decía, sí, a estas que decía, horas. sí, que decía que igual que se anima el viernes a participar. Hablamos para el viernes, a ver si puedo estar. Vale, perfecto. Pues sí, estás invitado. Entonces, no sé si eso, pues el viernes no sé muy bien la hora. Tú, Mar, no sé si andarás con lío, si te apetece participar, lo miramos, ya me comentas o lo que sea. Vale. Nada, muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado ahí apoyando el canal con vuestros comentarios en el chat. Sabéis que siempre se agradecen. La verdad que es muy gratificante sentir que hay otras personas que están ahí detrás de la pantalla, que están leyendo, compartiendo, aportando ideas, a veces no estando de acuerdo, otras apoyando o lo que sea, pero en fin, se agradece. Gracias a Jorge, JM7, por esos 2 euros, por ese apoyo también.
se agradece. Y no sé, ¿qué más podemos decir? Pues nada, tío, que ha sido un gustazo el poder tenerte, Mart, y te agradezco también que te hayas brindado a poder tener esta charla, Y que me haya prestado a lo otro, ¿no? que te hayas prestado a lo otro. Oye, pero estuvo divertido, ¿no? Y a mí me pareció curioso. Pero Yo tengo ganas... por eso nunca me llaman para participar en otros canales, tío. ¿Qué Porque dicen, dices, bueno, tío? este es ya el compinche de Rayitox. Claro, no me llaman para nada serio ya, para canales para hablar Anda, de anda, no dibujo, de te arte. quejes, no te quejes. Tengo ganas de hacer un vídeo que sea un poco más, todavía más cachondo, porque este al final nos ha quedado un vídeo un poco más reflexivo, ¿eh? Un poco seriote, ¿no crees? ¿Este? Sí, un poco, ¿no? Bueno, no sé, Al final nos hemos es empezado que, a ver, ahí. Ray, a estas horas, ¿qué quieres? O sea, No, pero no lo digo como nada negativo, me parece súper bien, pero digo que molaría hacer otro también que sea un poco más, yo que sé, vamos a reírnos, tío. Porque yo quería hoy un vídeo un poco más cachondo, pero es que al final acabamos Sí, nos hemos puesto ¿no? profundos. Sí, debatiendo ahí, Hagamos una videoreaccioncilla por ahí o alguna Venga, va, cosa, pues ¿no? a De ver si, así. sí. Oye, y apúntate la película esta que ha comentado el seguidor. Sí, ¿Quién ahora era? luego, como está en Bueno, el no, chat, luego la miraré y voy a ver si la es muy, podemos... muy recomendable. A mí me impactó mucho, vaya. Mm. Hmm. Ya tengo a Lennon por aquí dando rienda suelta a sus gases, tío. Joder, macho, este perro está fatal. Bueno, va, Tenemos pendiente eso. que muchas gracias a toda la gente que estáis ahí. Ya sabéis, compartir. Si no os habéis suscrito, pues suscribiros y también, quieras que no, es una manera de mostrar apoyo. ¿Y qué más? Pues nada, que nos vemos muy pronto. No sé si mañana o